Cuando tú me llames yo iré, Dejando huella. marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti. La Iglesia de Cristo y Encuentro Nacional de Predicadores Colombia te invitan a Alimento para el Alma del Siervo. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Vivimos tiempos difíciles, tiempos complejos. Cada familia lucha sus propias batallas, sus propias guerras. No es fácil en estos momentos. Hay familias que han quedado sin empleo, otros sufren problemas de tipo familiar como separaciones, rebeldía de sus hijos. Hay quienes están luchando contra enfermedades fuertes, graves, inclusive algunas de ellas enfermedades terminales o degenerativas. Realmente estamos viviendo tiempos complejos para todos y esta situación no es con excepciones, sin importar la condición social, sin importar tu nacionalidad, sin importar tu economía. Todos de alguna manera sufrimos las consecuencias de vivir en este mundo. Llega un punto donde pensamos que no tenemos nada más que hacer. Un punto donde pareciera que cargásemos sobre nuestros hombros un peso tan grande que no podemos inclusive seguir caminando. Realmente una situación difícil y compleja vivimos muchas veces. La pregunta es, ¿qué hacer? Hoy traigo una reflexión para ustedes. Cuando no hay nada más que hacer. Cuando ya has agotado todo, cuando ya utilizaste todas tus ideas, toda tu fuerza, todo tu aliento para poder seguir adelante. Y parece que nada de lo que has hecho hasta hoy ha funcionado. ¿Qué hacer? Así que cuando no hay más nada que hacer, nos invita a esta lectura que tengo en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, que los invito a compartir. Marcos capítulo 5, verso del 21 en adelante, nos narra una historia maravillosa, donde involucra a unas personas con Jesús de una manera especial, de una manera en que Jesús les dio la respuesta que necesitaban. Marcos capítulo 5, verso del 21 en adelante dice: Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente.
tenemos dos personajes. El principal de la sinagoga, un hombre con reputación, preparado en la ley, un hombre en una posición social bastante buena, pero que tenía un gran problema en ese momento. Estaba viviendo una situación que él no podía resolver. Así que escuchó que Jesús había llegado. Así que fue hasta Jesús. Le rogó que fuese a su casa a sanar a su hija que agonizaba. Su hija no solo estaba enferma, su hija agonizaba. Su hija estaba a punto de morir y ya él no podía resolver esa situación en su vida. Así que Jesús escucha el clamor de este hombre y va. Camina junto con él, pero junto con Jesús va una gran multitud que lo aprieta. Pero entre la multitud iba también una mujer. Una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Una enfermedad que la había azotado de tal forma que la había arruinado económicamente. Había gastado todo cuanto tenía en médicos. Pero no solamente eso. Esta mujer estaba sufriendo una enfermedad durante 12 años, flujo de sangre. Así que podemos imaginarnos por un momento su cuerpo, físicamente cómo estaba. Demacrado, quizás delgado, un tanto amarillento por la pérdida de sangre constante. Y peor aún, maloliento. Estamos hablando de un contexto histórico donde el cuidado del agua era primordial. Era muy importante conservar el agua. Así que esta mujer olía mal, físicamente estaba mal. Pero había algo aún mucho peor. Socialmente esta mujer estaba aislada. Su enfermedad, según la ley judía, le impedía tener algún tipo de contacto con otras personas, porque era una mujer impura. A tal punto que el hecho de tocar a otra persona ponía en riesgo su propia vida porque podía ser apedreada. Pero esta mujer, sabiendo lo que estaba pasando en su vida, que después de 12 años había perdido toda esperanza, que después de 12 años ya estaba resignada a morir de esa forma, escuchó de Jesús, oyó de Jesús. Y ella sabía que ese hombre que estaba ahí podía solucionar su problema. Ella sabía que ese Jesús del que había escuchado podía sanarla. Así que esta mujer tomó valor, se llenó de valor, se llenó de fuerzas, pasó entre la gente que apretaba a Jesús, se abrió paso, extendió su mano y tocó al Maestro. Cuando Jesús sintió que salió poder de su cuerpo, dijo: ¿quién me ha tocado? Imagínense la sorpresa de sus discípulos, quizás de manera irónica: Señor, si te están apretando, ¿cómo dices quién te ha tocado? No es lo mismo apretar a Jesús que tocarlo. No es lo mismo ir a Jesús que llegar. Cuando tú vas a Jesús y extiendes tu mano para tocarlo, sabiendo que Él es la solución a tus problemas, entonces Él responde. No es lo mismo ir a Jesús y abrumarlo con tonterías, con vanidades diarias, cosas que realmente no son tan importantes en nuestra vida. Cuando realmente sentimos ese agobio, ese dolor, ese sufrimiento, cuando sentimos y decimos: Señor, ya no puedo más. Yo no puedo más. Ya yo hice lo que podía hacer. Cuando tú reconoces que ya tú no puedes más y extiendes tu mano a Él, entonces su poder actuará en tu vida. Esta mujer fue sana. Esta mujer alivió su cuerpo. Pero Jesús no solo le regaló la sanidad. Jesús le dijo: ven en paz. Tu fe te ha salvado. Ven en paz. Tu fe te ha salvado. Nuestra fe
no es únicamente para conseguir el trabajo que necesitamos. Nuestra fe no es únicamente para conseguir que se detenga la sentencia de divorcio. Nuestra fe no es únicamente para hacer que nuestro hijo regrese a la casa. Nuestra fe no es únicamente para que esa enfermedad que está en mi cuerpo salga. Nuestra fe es para darnos paz, para darnos tranquilidad, para darnos ese gozo que necesitamos en nuestra vida para seguir viviendo y para estar más cerca del Señor. Esa fe nos va a servir para nuestra salvación, para que podamos sentir que Dios está cerca de nosotros y nosotros cerca de Él, que nos acompaña cada día. Esa es la diferencia de ir y apretar a Jesús y de ir y tocar a Jesús. Esa es la diferencia entre aquel bullicio de gente alrededor de Jesús y el ruego de Jairo, el principal de la sinagoga. Luego viene esta gente y dice: no moleste más al maestro porque tu hija ha muerto. Pero ¿cuál fue la respuesta del maestro? No escuches a los que están allá afuera diciéndote: ya no molestes más. No escuches al que te dice: no molestes más. No vas a ser escuchado. No molestes más porque aquí no hay nada que hacer. No escuches a esas personas. Escucha a Jesús cuando te dice: cree solamente. Cuando Jesús nos dice cree solamente, es porque Él está actuando en nuestras vidas. Y Él es la diferencia. Hoy te invito a tocar a Jesús. Hoy te invito a que tomes valor, tomes fuerza. No pienses en tu problema. Piensa en quién va a solucionar tu problema. No pienses en lo que hoy estás sufriendo. Piensa en el gozo que Él te dará cuando solucione eso que hoy te hace sufrir. Busca a Jesús. Ábrete paso entre esa multitud que no te deja llegar. Extiende tu mano con valor y tócalo. Y espera que Él te va a responder. Jesús responde. Y Él hoy va a responder por ti. No le prestes atención a los que dicen no hagas nada más. Haz tu último esfuerzo de buscarlo. Haz tu último esfuerzo de acercarte a Él. Haz tu último esfuerzo. Porque cuando tú toques a Jesús, tu vida por completo va a cambiar. Y Jesús está dispuesto a cambiar tu vida hoy. Jesús está dispuesto a transformar tu vida hoy. A transformarla desde adentro, desde lo que eres como ser humano. No se trata únicamente de recibir el milagro de la sanidad o el milagro que necesitas para tener el trabajo que va a suplir las necesidades de tu familia. Se trata de lo que Jesús va a hacer en tu vida de manera personal y permanente, para siempre. Eso es lo que vamos a encontrar en Jesús. Esa respuesta maravillosa que nos va a hacer diferente, que nos va a cambiar la vida, que te va a hacer sonreír cada día a pesar de las circunstancias difíciles que estés pasando, y que te va a dar la respuesta en el momento oportuno. Dios les bendiga. Háblame, Señor, guíame. Síguenos por YouTube y Quiero ser Facebook. testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu Suscríbete. verdad. Exaltar tu nombre, predicar.